Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Muy buenas tardes, días, noches. Buenas y heavies noches. Ah, no, que me he liado. Joaquín Belinchón, encargado de... El mismo. Encargado de... De dar la advertencia. Del mantenimiento. De dar la advertencia. Y al programa. Rafa Martínez, ¿no? No, García, por Dios. García. Por Dios. Que vaya lío que tengo. Apellido yugoslavo donde los haya. Encargado de los mandos y de otras cosas. Y otras cosas muchas que... Por ejemplo, traer cervezas que están muy ricas. Por ejemplo, hoy tenemos Nacional, tenemos esta creo que es alemana, Spaten, tenemos Mao, tenemos... Y una Mao de toda la vida. Tenemos de todo. Y también aquella que es checa. Que Y los torrendos que están de lujo. Lo mejor para la radio, comer torrendos. Ya lo iréis notando, queridos oyentes. Según vayan pasando las horas vais a ver. Bueno, hoy estamos estamos en Onda Plana, en Onda Plana nuestro Santa Cruz, programa en el 107.4. 30, 31. Eso lo tenemos que discutir. Sí. Lo tenemos que El discutir. otro día no quedó claro, ¿no? Porque No. el especial no lo hemos contabilizado. El especial de Ahí Santa es Cruz verdad. no lo hemos contabilizado. Si así que- contamos el especial sería el 31, si no lo contamos es el 30. El 30. Me da a mí que esta discusión se va a repetir muchas veces a lo largo de esta temporada. No sé hasta por qué que me da. ponga yo las cosas en Tengo orden. ese pálpito. Entonces, bueno, también tenemos que decir que, bueno, aparte de donde estamos, en el 107.4 y que salimos por el iBooks y en el Facebook y todo esto, estas cosas, Spotify, Spotify, decir que hoy lo de Twitter. advertencia, Ujú. bueno, hoy tenemos una sorpresa para los invitados en la sección de la Perla Negra, Ujú. donde tenemos un invitado especial y me pareció que dio un poco de su opinión, ¿no? Sí, la verdad es que... Entonces, bueno, aquí decimos en advertencia que estamos libres de opiniones y libres de esto. Nosotros, nuestros invitados pueden Pueden decir lo que pedirlo, les dé la pueden gana. decir lo que Lo que da quieran. gana. Sí, Bueno, sí, nosotros en realidad también alguna vez que otra también decimos alguna opinión. Pero poco. Pero sobre la comida y la bebida, fundamentalmente. Pues sí, es cierto. Y bueno, pues ahora lo escucharéis. Tenemos un invitado. Es como si nosotros fuéramos en triciclo y tuviésemos a Márquez aquí, ¿no? Sí, Es sí, una sí. cosa así. Más o menos, más o Bueno, menos. en la entrevista dijimos que era Messi, ¿no? Y nosotros Sí, que estábamos era en el Messi. patio del colegio. Bueno, ya lo iré. Él no era él no le gusta mucho el fútbol, pero bueno. Así que no os perdáis la Perla Negra, que viene en un ratillo, y no os perdáis el resto de temas que tenemos. No sé lo que va a hablar Joaquín hoy, que no lo hemos dicho. Yo voy a hablar de Gonzalo Fernández de Córdoba. El gran capitán. Gran capitán. El gran capitán, Exactamente. buen queso que Ahí dijimos el otro día. Contaremos alguna batalleja suya por ahí. Y yo te tengo que preguntar en Facebook, porque pusimos en Facebook hace 2 semanas, no, la semana pasada, qué tema querían nuestros En queridos. Facebook se ha disparado la participación en la encuesta y la verdad es que de los 3 temas que teníamos, que era Toledo, eran los... Preguntas de y respuestas Reyes- sobre Toledo, Exactamente, era otro tema de los Reyes, la locuras, Reyes Locos y la to- anestesia, la tema de penicilina anécdotas y de la medicina. la medicina. Pues ha ganado casi por goleada Toledo. Sí, pues entonces me parece que hoy tenemos un viaje por Toledo. Luego os contaré cuáles son las preguntas y las respuestas. He cogido unas cuantas de un libro que tengo por aquí, que luego os presento. Sí, pero que no está. olvidemos los otros 2 temas que llaman la No, atención. además comentábamos antes fuera de micrófono que me da pena las minorías, es decir, los que no han ganado, que se van a quedar sin escuchar su tema y por eso los vamos recuperando de una semana para otra. Pero os voy a proponer que para la próxima vez que planteemos una encuesta, puede que gane la mayoría o puede que gane una minoría si me lo explica por qué quiere ver o quiere escuchar ese tema de una manera graciosa o agradable. Es decir, cuando ponga los 3 Distinta. temas, yo quiero escuchar, por ejemplo, Reyes Locos porque me hace una presentación, una explicación que nos un haga pareado, gracia, que haga una rima. me salto la mayoría y nos vamos a ese. Directamente. Una gracia. Una gracia. De hecho, pues no sé si descartar ya los que no se van cogiendo y poner otros nuevos o seguir así. Pero bueno, todo vendrá, todo vendrá. Ajá. ¿Y tú, Pacheco? Dire, Pues ¿qué vamos a hablar? yo voy a hablar de la 9, la compañía. Sí, señor. La tabla del 9. No, la No. tabla de 9, no. La 9 es el nombre que recibe la compañía española De tanques. que participó en la Segunda Guerra Mundial y que liberó París. Es una compañía, eran 150 españoles, Ujú, todos ellos republicanos, exiliados, ujú. y que fueron ellos los que liberaron París. O sea, no Sí, hubo... Sí hubo una tanqueta por ahí con 4 franceses, pero fueron ellos
Los primeros que entraron en París. Los primeros que entraron y que apresaron al alemán de turno, al mando alemán que estaba allí, con el capitán o el general que era, sí era francés, pero bueno, ahora escucharéis. Voy a hacer el chiste malo. Ahora esa división ahora corre en Ferrari, ¿no? ¿La 9? Sí. ¿Cómo era? La división Leclerc, ¿no? Ahora están sí. Vettel y Leclerc. Sí, la división pertenecía a la división Leclerc y bueno, y puesto que dentro de mi narración, sí, hablo un poco de Mauthausen, pues invitamos a un invitado. Os voy a decir ya cuál es, ¿no? Oh, espérate, Sí, claro. espera, pongo un poquito de música. Empezamos con La Perla Negra, bajo la sintonía, lo presentas y soltamos. También es verdad. Venga, pues vamos Vale. para allá. Vamos a Pues vamos con nuestro primer tema de nuestro primer espacio, que es La Perla Negra. There ain't no grave can hold my body down. Bueno, pues como decíamos, dentro de La Perla Negra, dentro de esta sección, tenemos a un invitado especial. Su nombre es Fermín Mayorga, ha colaborado en Cuarto Milenio. Ya lo digo en la presentación porque esto lo grabamos porque él no podía entrar en directo. Y bueno, la sección suya está grabada. Y es un verdadero placer haberle tenido haber podido contar con él, y él se ofreció, como veréis al final, a seguir participando. Sí, pues la verdad es que nosotros somos unos patanes y tener así con gente que nos enseñe, Sube que el nos nivel. demuestre, sube el nivel de esto. Y es que se pero- nota, se nota. Así que bueno, Fermín Mayorga, sí. Fermín Mayorga. Y nos contó unas cuantas cosas sobre, en este caso, sobre dos personas de Santa Cruz que estuvieron... Sí, estuvieron en Mauthausen, puesto que ya, como he comentado antes en mi narración, voy a hablar de la 9 y voy a hablar un poco, solamente decir que los españoles pues, principalmente fueron a Mauthausen, y entonces él se ha encargado de hablar de dos personas que eran de Santa Cruz y que murieron en Mauthausen, estuvieron presos en Mauthausen. Bueno, pues si quieres, esto fue lo que nos contó. ¿Lo ponemos? Pues vamos para allá. Pues vamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy tenemos una sorpresa para vosotros en el programa de No me cuentes historia, la sección de La Perla Negra. Hoy tenemos a un investigador, nació en Cheles, en Badajoz, especialista en temas de la Inquisición española y de la historia de la brujería en el amplio sentido de la palabra, autor de 13 libros, entre los que destacan Los herejes de Mérida o Los herejes de la Raya de Cáceres, conferenciante pues por todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros, se puede decir que tenemos un Messi. Exactamente. Para mí es un Messi. Como si nosotros fuésemos de los aficionados y tuviésemos a Messi aquí delante. Ahí está. Pues tenemos a don Fermín Mayorga. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hombre, lo de Messi, no soy yo muy futbolero, ¿no? Pero bueno, se agradece la comparación, se agradece. Muchas gracias de antemano por participar en nuestro programa y ayudarnos en lo que es la historia, en divulgar la historia y prestarnos tus conocimientos. Bueno, de eso se trata, ¿no? De compartir precisamente lo que uno investiga, pues para que otros aprendan de ello y cómo deben de seguir, ¿no? Si alguno se anima a esos caminos de investigación, qué se tiene que hacer para llegar pues allí donde se encuentran a veces estos documentos, ¿no? En definitiva, yo creo que esa es la misión de todos los que nos gusta el mundo de la cultura, ¿no? Que es precisamente aportarla y darla a conocer para que otros se enriquezcan de ella. Esa es la misión. Pues sí, la verdad que sea dicha. Bueno, yo en mi sección hoy yo voy a hablar de la 9, la compañía española, al mando de Leclerc. Bueno, puso a su jefe, a Rom, y toco un poco, ya lo escucharéis, el tema de Mauthausen, donde fueron pues la gran parte de españoles y allí acabaron sus días. Tenemos dos ciudadanos de aquí del pueblo, que tú nos dijiste que sí, que había dos que murieron allí en Mauthausen.
Explícanos un poquito Exacto. la historia de Mauthausen y bueno, lo que nos puedes decir de estos dos señores pertenecientes aquí a Santa Cruz de la Zarza. Bueno, pues en principio decir que cuando la guerra civil, digamos, se inicia, ¿no? Siempre hay uno que es el que la provoca, lógicamente, y el otro se tiene que defender. Pero en este caso, cuando llega a Santa Cruz de la Zarza, pues los que se consideraban republicanos y luchaban en favor de la democracia, de lo que era la república como tal, bueno, pues al ver que el Frente Nacionalista está llegando hasta Santa Cruz de la Zarza, muchos deciden marcharse y a partir de ese momento, bueno, pues avanzan hacia el norte, yendo para la Francia, una vez que ya los nacionales básicamente tienen, bueno, pues conseguida lo que es Barcelona y todo el norte de España, y ahí entre esos republicanos, más de 500.000 españoles que pasaron a Francia, iban precisamente dos hombres de Santa Cruz de la Zarza también, ¿no? Y al llegar a Francia se ubican en determinados campos de refugiados donde están estos españoles, y cuando los alemanes precisamente invaden Francia, bueno, pues muchos de estos hombres, como los de Santa Cruz de la Zarza y otros españoles, se estaban dedicados precisamente a la construcción de lo que era la famosa línea Maginot, ese búnker fronterizo para frenar de alguna manera, bueno, pues la desbandada de los alemanes a lo que tocaba, ¿no? En este caso, bueno, pues a quedarse con el territorio francés, dominarlo y de alguna manera, bueno, ser ellos los dueños y señores del espacio. Lógicamente, a la gente que se va a cazar, en primer lugar, van a ser a esos españoles. Hay unos 9.000 españoles que van a ser llevados a Stalag en Alemania, inclusive en Francia. Los Stalag eran las prisiones iniciales en esos momentos, y también, por supuesto, ahí van a estar estos dos hombres de Santa Cruz de la Zarza. Tenemos a uno que irá a la prisión de Moosburg inicialmente, y otro que lo veremos luego más tarde y diremos dónde está su prisión inicial. Pero en concreto este señor que va a estar detenido por la SS nazi, se llamaba Indalencio González, bueno, Gabriel Indalencio González, y nació en un 28 del 6 de 1919, era un joven de 21 años en esos momentos, porque te dice literalmente el documento: población Santa Cruz de la Zarza, provincia, región, país, Castilla-Mancha, Toledo, Stalag o prisión el Moosburg, y el número de prisioneros que llevaba era el 85.066. Pero de ahí lo van a deportar a Mauthausen precisamente el 6 de agosto de 1940, cuando tenía pues esos 21 años, va directamente a este campo de exterminio, que es el campo de Mauthausen, que además se llamaban el campo de los españoles porque fue construido precisamente por determinados grupos de españoles, y bueno, pues allí le van a poner con tinta china en su brazo el número 3297, se le va a rapar todo su pelo, se le va a poner el pijama a rayas, el famoso drilling que le llamaban, y allí junto con el resto de españoles y de otros países, personas judías, etcétera, que se encontraban allí, bueno, pues van a soportar pues todo ese calvario, toda esa cruenta, ¿no?, masacre que allí se desarrolló, y visualizarla, por supuesto, pero también padecerla, ¿no?, porque en este caso, bueno, este personaje de Santa Cruz de la Zarza, Indalencio Gabriel González, va a fallecer, y va a fallecer en Mauthausen precisamente el día 9 de diciembre de 1941, es decir, duró prácticamente, bueno, pues eso, un año y unos meses en dicho espacio. Estarían trabajando, en este caso, en la famosa cantera de la muerte, que era inicialmente donde iban a parar todos los españoles. Esta cantera, pues era una cantera donde la misión era la de, bueno, pues romper piedras para luego llevarlas para hacer carreteras, aeropuertos, etcétera, y a partir de ese momento pues tendrían que subir esos 172 escalones que tenía dicha cantera, con una piedra de 25 kilos, sobre todo al final ya de la jornada de 12 horas, subiendo esos 172 escalones hasta, bueno, pues llegar al alto, donde alguien cogería ese material y se lo llevaría. Pero ellos volverían a Mauthausen, y allí no sabemos de qué manera murió, si murió en la cámara de gas, posiblemente, o murió pues porque a lo mejor a un SS le pegó un tiro en la nuca, o él mismo desesperado se lanzó a las alambradas electrificadas. Pero no fue el único caso que tenemos de una persona de Santa Cruz de la Zarza que sufriese este escarnio cruento en su misma vida, ¿no? Tenemos también a otro personaje, a otro joven, digo joven en el momento en el que estaba actuando, se llamaba Agustín Sánchez París. Este joven nació precisamente el 9 del 4 de 1908, la población Santa Cruz de la Zarza. Estuvo en la prisión de Félix Bostel,
en Francia en Alemania, y el número de prisioneros que llevaba en esa prisión era el 86.909. Fue deportado precisamente a Mauthausen con fecha 27 de enero de 1941. Este joven entró después que el anterior que dijimos. Estuvo en Mauthausen, el número de matrícula que le pusieron fue el 5.747, como dijimos anteriormente, con la tinta china, y también lo llevaría en su pijama a rayas. Y pues el último destino de este personaje, al igual que el anterior, fue fallecido, pero además fallece el 25 de noviembre del mismo año en que entró, de 1941, es decir, duraría 10 meses más o menos en el campo. Lo que hay que decir de todo esto es que los alemanes inicialmente no querían asesinar a estos españoles que se encontraban en Mauthausen, ya que el propio Hitler había mandado unas cartas al cuñadísimo de Franco, ¿no?, en este caso, para que era el ministro de Asuntos Exteriores del momento, diciéndole que qué hacía con aquellos españoles. Y Ramón Suñer lo que va a decir es precisamente que eran apátridas, que eran personas que habían luchado contra el nacionalcatolicismo, que es lo que en ese momento se estaba insertando en España, y como tal, pues que eran apátridas y que no tenían derecho a regresar a su tierra, y que hiciese con ellos los que le viniesen gana. Y los alemanes, pues como campos de exterminio tenían, y bastante, pues deciden quitarles la vida a muchos de ellos. Y mira qué casualidad, en Santa Cruz de la Zarza, 2 de esos republicanos que en su día, en febrero del 36, votarían república, votarían democracia, votarían libertad, pues tuvieron que sucumbir ante los alemanes por culpa, de aquellos que iniciaron la guerra civil, es decir, lo que provocan el golpe de Estado, y como tal, pues luego vino ya en cadena todo lo que allí ocurrió en Santa Cruz de la Zarza, ¿no? Desde mujeres que fueron rapadas al cero y paseadas por las calles de Santa Cruz de la Zarza para que sirviera de ejemplo precisamente al resto y fuesen tratadas pues como si fuesen verdaderas herejes de Inquisición, dándole aceite de ricino para que se defecaran y fueran el hazmerreír de la población en su momento. Pues como no pudieron coger a sus maridos porque habían huido, muchos de ellos a Portugal, otros a Francia, como hemos visto, pues para los nacionales, esas mujeres eran el trofeo de guerra, y era una manera también de no solamente hacer sufrir a esas mujeres de los maridos que no pudieron pillarlos, sino también psicológicamente a los maridos, si se enteraban de lo ocurrido, pues también que estuviesen sufriendo esta realidad que se vivió en Santa Cruz de la Zarza y en todos los pueblos de España, ¿no? Esto son las consecuencias de una guerra civil, y pues esperemos que esta realidad histórica nos sirva para no cometer este tipo de errores y saber todo lo que puede venir cuando realmente el hombre pierde su raciocinio humano, su verdadero camino de lo que es el sentido común y la convivencia, para ser eso, ¿no?, un destructor de vidas humanas, en nombre a veces de Dios, como en este caso, y también a veces en nombre de otras historias, ¿no? Tremendo Tú no escuchas, ¿no, Rafa? Él no me escucha a mí. mí. Él no te escucha a ti. Bueno. Pues tremendo el testimonio, y sí, completamente de acuerdo que debemos aprender nuestros errores, nuestros pasados, y aprender para bien, no aprender para volver a repetir otra vez, aunque se dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Sí, sí, eso se dice, ¿no? Pero precisamente tenemos que ser mucho más evolucionados. La cultura actualmente no es la cultura del 36 por parte de la sociedad. Antes había una masa inculta bastante importante, hoy toda la gente joven está preparada, por lo tanto, yo creo que la mentalidad es otra y la gente no está tan politizada como estaba antes, y eso hace que también se vayan por otros derroteros, por otras vías, y se le dé la espalda a veces a ciertos ideales que realmente llevan intrínseco en su núcleo de alguna manera la división, el mirar por encima del hombro al otro, y no llevan la convivencia como bandera, ¿no? Yo creo que hay que apostar por aquellos ideales que realmente unan y no desunan, y la convivencia sea precisamente el motor, ¿no? Porque eso es lo que hace que los pueblos realmente funcionen con alegría y funcionen con ese ritmo de convivencia que todo ser humano necesita para ser feliz y poder hacer una vida dinámica, una vida como todos queremos, en definitiva, ¿no? El sentido común es lo que hace funcionar las cosas. Eso es. El sentido común. Bueno, pues a ver, Rafa quiere decir algo. Me voy a acercar el teléfono me acerco el teléfono para que me puedas escuchar tú también. Pues sí.
Sí, simplemente darte las gracias y ya que has estado yo voy a aprovechar y vamos a tirar de ti alguna vez más si te dejas. Yo cuando queráis, yo sé que aprovecharos de Fermín Mayorga. pues nos aprovecharemos porque tenemos muchos temas en los que nos basamos en lo que tú tienes hecho y sobre todo Juan Carlos, que es el que nos trae noticias tuyas regularmente y bueno, pues en otras ocasiones pues nos apoyaremos también y si te podemos llamar y robarte un poquito de tiempo, lo vamos a hacer. Sin problema. Y si me queréis de colaborador, pues yo encantado también de colaborar con vosotros. O sea que no hay problema. Temas tengo para dar y tomar, te lo aseguro. Para aburrir. Para aburrir. Y además temas de los que hay que tocar en los programas como este, por ejemplo, ¿no? Ajá. Porque al final nunca nos olvidemos que la audiencia se crea a través de temas que tengan, lógicamente, credibilidad, que estén perfectamente documentados, y eso es lo que a mí me gusta, el misterio documentado. Y sobre todo, que también tengan morbo, ¿no? Porque el morbo, en definitiva, es lo que atrae. Y es lo que hace que el oyente esté con el oído pendiente y enganchado a la temática, ¿no? Yo creo que esa es la vía que hay que seguir para que un programa funcione como Dios manda. Bueno, completamente pues, de acuerdo. Muchas gracias, Fermín. Bueno, muchas gracias, Fermín, y por tu colaboración y bueno, esperamos contar contigo más asiduo. Espera, ¿qué quiere decir algo, Rafa? Pues sí, hombre, yo espero también que esa realidad histórica que hemos tocado hoy y estos nombres de Agustín Sánchez de París y el colega de él que fallecieron allí en Mauthausen, en Valencia, bueno, pues le hagamos hecho este pequeño homenaje, aunque sea aquí en este programa, porque son personas que han pasado desapercibidas, ¿no? Se habla mucho de sacar cadáveres de las cunetas, cosa que me parece bien, porque tienen derecho a ser enterrados dignamente, pero a veces nos olvidamos de las mujeres, que también sufrieron lo suyo, como esas mujeres rapadas, pero también de estos personajes que fallecieron en este campo tan maldito como fue el campo de Mauthausen. Bueno, pues esta fue la historia que nos contó Fermín Mayorga, nos ilustró y mucho. Y muchísimo. Estaba ahí todavía, pues eso, no sorprendido porque ya lo habíamos escuchado, pero sí que, pues eso, muy agradecido y por la historia, además eso, sabiendo que es de aquí, de Santa Cruz, lo que nos contó, que no teníamos mucha idea, pues la verdad es que bastante orgulloso de poder contar con estas colaboraciones. Con esta colaboración. Sí, señor. Bueno, pues pasamos a... Empezamos con la Leclerc, la 9. Empezamos con la 9. Y empezamos con nuestro... por la perla negra. Venga. Vámonos. Durante toda nuestra historia, en la historia de España, hemos tenido grandes personajes. Como os vamos contando aquí en No me cuentes historias, veréis que, queramos verlo o no, hemos participado y seguimos participando en la construcción de la historia de este mundo. Son momentos históricos e importantes y aunque haya sociedades, pueblos, naciones o incluso nosotros mismos que nos tiran y tiramos tierra por encima y nos tachan y tachamos de malvados, ineptos y que prácticamente no sabemos hacer la O ni con un canuto, no hay nada más lejos que la realidad. Solo tenéis que volver la vista atrás y ver pues todo lo que hemos hecho y aportado los españoles al mundo. Emperadores, filósofos, escritores, conquistadores, descubridores. Hemos enseñado al mundo rutas marítimas, transportar una vacuna, a fregar el suelo sin arrodillarse, que eso es muy jodido. Y no damos suficiente valor a ese invento, fuera coña. A comer un caramelo con un palo. Incluso, bueno, hubo unos españoles que llegaron a tomar y liberar París de la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Y de eso, la Perla Negra os va a narrar hoy su historia. La historia de unos valientes que muy pocos saben que estuvieron allí. Hoy os vamos a contar la historia de la 9. Para ello debemos retroceder en el tiempo a esos fatídicos días en los que por culpa de esa maldita guerra civil que asoló España, algunos de los vencidos, de los que defendían la República, salían de España para evitar las represalias de los vencedores.
500.000 personas cruzaron los Pirineos buscando refugio en Francia, entre ellos 150.000 soldados republicanos, que el gobierno francés de entonces abandona en las playas del Mediterráneo francés y rodea de alambradas y vigilan muy de cerca. Estos españoles conocen cómo se las gasta Alemania, una Alemania que amenaza a toda Europa y que se estaba haciendo con ella. El 14 de julio de 1939, estos españoles en estos campos de refugiados desfilan ante los mandatarios franceses, y dan a entender su disposición a empuñar las armas contra el nazismo. Pero lo hacen en vano. El gobierno francés de entonces les da la espalda. Solo la legión extranjera les abre las puertas, así como a alemanes, a polacos, a judíos y belgas que huyen de una amenaza nazi. 10.000 españoles se alistan así en la legión extranjera. Cuando los alemanes llegan a Francia, los franceses son aplastados por estos. Los mismos oficiales franceses que se reían de las alpargatas de los soldados refugiados españoles no resistieron ni 5 semanas la ofensiva alemana. Los españoles veían que, habiendo sobrevivido a los ataques de los franquistas alemanes e italianos en España, ahora, por estar en un ejército mal organizado y que iba siempre retrocediendo, iban a caer presos de los nazis en Francia. Un millón de prisioneros quedaban recluidos en los campos alemanes. Entre ellos había españoles. Fueron privados del estatuto de prisioneros de guerra y trasladados al campo de concentración de Mauthausen. La mayoría de ellos serían asesinados. El 17 de junio de 1940, el gobierno francés pide el armisticio. Esto es, la suspensión de hostilidades pactada entre los pueblos o ejércitos en conflicto. Así, con la firma de este armisticio, el gobierno francés, encabezado por Pétain, claudica y acepta colaborar con Hitler. Pero desde Londres, el general de Gaulle hace un llamamiento a continuar el combate por una Francia libre. Solo unos pocos oficiales y unos 2.000 soldados deciden seguirlo. Entre ellos había españoles. Son los llamados franceses libres. Mientras, en la Francia ocupada, en la Francia de Pétain, los refugiados españoles no lo estaban pasando nada bien. Sospechosos y perseguidos eran metidos en campos de concentración o entregados a la España franquista. El norte de África por aquel entonces era una segunda Francia en donde acudían un montón de refugiados de toda Europa, incluido refugiados españoles. El 8 de noviembre de 1942 las tropas aliadas desembarcan en el norte de África. Es la primera etapa de la ofensiva contra las fuerzas del Eje. El ejército francés de África debe tomar entonces la decisión de seguir a Pétain o cambiarse y seguir a los aliados. Deciden lo segundo. Después de esto, los aliados, incluido el ejército francés de África,
se dirige hacia Túnez para hacer frente al mejor ejército del momento, el Afrika Korps del mariscal Rommel. Rommel es derrotado y el 5 de mayo de 1943, en Túnez, desfilan los ejércitos vencedores de la ofensiva. Soldados de la Legión extranjera, el Cuerpo Franco de África, formado por miembros de la Resistencia, apátridas, republicanos españoles. Los poco antes considerados indignos del ejército francés, ese día desfilaron como héroes. Tras ellos, desfilan los hombres libres de Leclerc, la única división francesa que puede participar en el desembarco de Normandía, pero para eso Leclerc necesita 15.000 hombres y en ese momento solo cuenta con 4.000. Así que los oficiales franceses empiezan a reclutar soldados y todos los españoles que estaban en la Legión y en los cuerpos francos abandonan sus unidades para unirse a la general Leclerc. De todas las unidades de combate, una unidad será totalmente española. Hombres como Miguel Campos, Fermín Pujol, Amado Granel, Ramón Gualda y así hasta 150 españoles. La 9 acaba de nacer y para dirigir esta unidad tan especial, Leclerc pone al mando al capitán Raymond Dron. All who stand in my way will die by La 9 empieza a recibir material americano, armas y vehículos. A los vehículos, los españoles empezaron a bautizarlos con los nombres de la batalla de la Guerra Civil Española: Brunete, Guernica, Madrid, Ebro, Don Quijote. Y en abril de 1944, los 15.000 hombres de Leclerc, incluida la 9ª compañía, la 9 de los españoles, comienza a embarcar rumbo a Inglaterra, como última escala antes de desembarcar en Francia. El 4 de agosto de 1944, en la playa de la Madeleine, desembarcan y cuando llegan se encuentran con unos duros combates que desde el día D, desde el 6 del 44, se están produciendo en Normandía. Los aliados encontraron allí una gran resistencia. 200.000 alemanes les estaban haciendo frente. Los 15.000 hombres de la segunda división blindada han recibido órdenes de rodear a los alemanes por el sur. Leclerc lleva una orden prioritaria de Gaulle: llegar a París antes de que lo hagan los americanos. Leclerc avanza hacia Le Mans y se encuentra con los alemanes en Nene-Couché. La 9 se posiciona cortando la retirada hacia París a los alemanes y entran en combate. 6 días a sangre y fuego. Y aquí tenemos a Miguel Campos, que con su sección se adentra más de 3 kilómetros tras las líneas enemigas. Ataca a una posición de las SS y sin sufrir ni una sola baja, captura a 120 prisioneros, libera a 8 americanos y regresa con un botín de 5 vehículos, un coche y un remolque. Terminada la batalla, Leclerc continúa hacia París, pero cuando faltan solo 15 kilómetros para llegar, una defensa alemana le hace de detener su división. No puede continuar y los americanos se le echan
le pueden adelantar por la noche. Así que Leclerc, encontrándose con Dron, el capitán de la 9, le ordena que entre en París, sea como sea. La 9 se pone en marcha sobre las 19:30 de aquel 24 de agosto de 1944 y así entra en la historia. A las 21:20 el blindado Guadalajara entra en la plaza del Ayuntamiento, seguido de los Madrid, Jarama, Ebro, Teruel, Guernica, Belchite, Brunete, Don Quijote y un tanque que tripulaban 4 franceses. Raymond Dron, acompañado por soldados españoles, se dirigió hacia la comandancia del general alemán Dietrich von Choltitz para exigirle la rendición de la ciudad. Mientras, los españoles toman al asalto la Cámara de los Diputados y el Hotel Majestic, junto a la Plaza de la Concordia. El 25 de agosto de 1944, a las 15:30 horas de la tarde, los alemanes se rinden y los soldados españoles reciben como prisionero al general von Choltitz. El 26 de agosto de 1944, el general de Gaulle desfila por fin por los Campos Elíseos. Desfilando con él y encargados de su seguridad personal, los exiliados españoles que liberaron París subidos en sus blindados. Tras la liberación de París, la guerra para nuestros héroes continuó. La 9, la novena compañía española, participó en la batalla de Alsacia, recuperando Estrasburgo el 23 de noviembre de 1944 y también participó en la toma del Nido del Águila, el refugio final de Hitler, el 5 de mayo de 1945. Cuando terminó la guerra, la 9 había sufrido 35 muertos y 97 heridos. Tan solo 18 hombres estaban activos cuando llegó la paz. Desgraciadamente, sus triunfos no sirvieron de nada para que pudieran volver a España y fueron olvidados por todos. Por una parte, por un lado, por los franceses, porque la liberación de París tenía que ser exclusivamente francesa y los medios de comunicación franceses y el gobierno francés convirtió a los nuestros en suyos. Por otro lado, por parte de España también fueron olvidados porque eran personas que creían en un sistema político distinto al que se nos impuso en aquella época. Y hasta que no volvió nuestra libertad, los historiadores no pudieron estudiar la novena compañía. Ha habido que esperar hasta el 2004 para que París realizara un homenaje adecuado a los españoles de la segunda división de Leclerc, con una placa conmemorativa junto al río Sena en el barrio de Enrique IV. En el 2012, el 25 de agosto, una bandera republicana española participó en el 68 aniversario de la liberación de la ciudad, siendo reconocido este hecho y el papel de la 9 por el presidente de la República Francesa. Desde marzo del 2015, el jardín del Ayuntamiento de París se llama oficialmente Jardín de los Combatientes de la 9. A finales del 2016, la exalcaldesa Manuela Carmena también designa un jardín en Madrid, recordando a la 9. Y hoy, en La Perla Negra, en No me cuentes historias, también nos sumamos a su recuerdo. Honor y gloria para nuestros héroes. Honor y gloria para la 9.
Diré, te voy a felicitar hoy. Muchas gracias. Lo ha merecido, lo ha merecido. La verdad es que es una de las... Desde que llevamos ya son 30 y tantos, ¿no? 30. Yo creo que esto ha sido una señora narración y además es un homenaje a Me sorprendió porque sí, se conocía la hazaña de la División Azul, que también fue hazaña y también hay que homenajear de algún modo Sí, a hombre, sí. estos soldados. Sean del color que sean, Sí. eran españoles. Eran españoles. Y merecen todo el respeto. Pero es que me sorprendió porque es que yo no había escuchado nunca de esto. O Sí, sea, ¿no? Y Sí. yo te digo ahora mismo, sí, escucha División Leclerc, la y tal, pero la historia real y lo que ocurrió se obvia muchas veces también por la literatura y por la ficción y las películas al fin y al cabo son americanas o son Claro, tal. es Y que es eso, y los ¿no? vencedores realmente en las películas siempre son los americanos o siempre son los... Y los malos siempre son los alemanes, los que estaban en medio son los olvidados, ¿no? Esto dice Además, un lado y sí. el otro. yo, según iba leyendo, según iba haciéndolo, me iba emocionando. Pensaba, se me va a hacer un nudo de la garganta y no voy a poder hablar. Eres de lágrima fácil. Yo soy muy sensible. Eres muy eres muy sentimental. Soy subcampeón de España de kickboxing, pero soy muy sensible. Sí, muy sentimental. Soy muy sensible. No, la verdad que cuando investigas y ves fotografías y ves a De Gaulle desfilando por los campos elíseos y detrás es cuando te fijas y ves tanquetas y ves Con el nombre Madrid ese de Quijote, y ves Brunete, Quijote no sé y qué, dices, sí. ¿y esto qué es? Y entonces cuando investigas y dices, coño, si estos son españoles, patriotas Sí. que... Que no los querían cuando salieron huyendo de España, los metieron en campos de concentración como perros, allí rodeados de alambradas, y gracias a la Legión extranjera pudieron comer y no solamente la nueva, hay mucha gente que gracias a la Legión extranjera se estuvo enfrentando al ejército alemán, al Afrika Korps, concretamente desde... Que no eran unas migajas, que no no eran unas cuatro... migajas, exactamente, sí, era de las mejorcito. Y, ostras, hay una historia que tenemos que sacar de nuestra participación en los dos lados, de la participación española en la Segunda Guerra Mundial, sí, porque hay mucho héroe olvidado por ahí. Pues estupendo. Y oye, como me da que hoy el programa va a ser un poquito más largo de lo normal, porque ya vamos con bastante tiempo, vamos a aprovechar y recordamos, bueno, primero que estamos en No Me Cuentes Historias, Estamos en Onda Plana. en Onda Plana, 107.4. Os recordamos nuestros teléfonos que no hemos dicho ni pío. A ver, el del estudio, el 925 14 30 19, y el del WhatsApp de la emisora, el 618 76 2924. Pero lo importante es el nuestro, ¿no? Y ese le dices tú. El 679 984636. Ese es Ahí el que, está, un el que queremos, el que monstruo. estamos 24 horas al día, 16 días a la semana. 40 meses al año. Y que bueno, nos pueden escuchar en iBooks y opinar también. Y muchas Exactamente. gracias por las opiniones porque nos hacen Todas, de ser son, mejores. todas son bienvenidas, exactamente. Y nos pueden... Siempre eso, con respeto y educación. Por Sí, supuesto, sí. por supuesto. De hecho, Y ya no decidimos me se da igual, No, ni, no. ni sin en cambio. ni... vamos mejorando, ¿no? Ni antonónimo ni nada de esto. O sea, vamos. Bueno, pues, Pues- gracias a todos los que participan en Facebook también, por lo que digo En yo. Facebook, en Twitter, en Spotify. La verdad es que estamos en bastantes canales para tratar de facilitar que cualquiera que esté interesado en una historia divulgativa hecha con mucha ilusión, pues nos puede escuchar. Pues eso es. Y bueno, como os habíamos dicho al principio, ahora viene la sección ¿qué queréis que os cuente? Y como los que les pedimos que nos cuenten y qué Exactamente. quieren saber son los que participan en Los Facebook. oyentes, exactamente. En Facebook ha habido 20 y tantas respuestas Sí. y mayoritariamente ha salido pues que nos cuente Rafa chascarrillos de Toledo. Más que chascarrillos, va a ser historia bien. Pues y historia y guay. os cuento, hay un... Espera que pongo la cabecera y ya lo... Claro, claro, Venga, pues venga. tú, Tú musiquilla. organízate, Claro. exactamente, tú tranquilamente. Mientras nosotros seguimos viendo el bigote. Sí, pero escucha, no comes muchos torrenos que se oye. No, Cogemos queso entonces. Vale. Queso. Viene cortado, pero cogemos de 5 en 5. Vale. Bueno, pues al lío. Como os decía, hace un tiempo cayó en mis manos un precioso libro de Andrés Covarrubias, que está, por cierto, lo edita también la editorial Covarrubias, que se llama 59 preguntas, con sus correspondientes respuestas, sobre Toledo. Entonces, pues, como son muy didácticas, que es lo que a mí me gusta,
Pues he elegido unas poquitas, que por el tiempo que tenemos no sé si voy a leer todas, pero vamos, cuando queráis me cortáis vosotros dos que estáis aquí conmigo, si me extiendo mucho, que nos desvelan muchas cosas que desconocemos seguramente. Hombre, los que viven en Toledo y se preocupan por conocer su historia seguramente que lo saben, pero a mí me sorprendió alguna de las cosas que hay aquí, porque yo pensaba que era otra cosa distinta a la que me cuenta este libro. Así que, si queréis, os cuento varias cosas sobre la ciudad de Toledo. No me des torreznos. Por ejemplo, Aparta el micrófono. primera Pacheco. cosa. ¿Vosotros sabéis por qué Toledo se llama Toledo? Pues No me lo digáis que tenéis la boca llena. Bueno, pues os cuento yo varias cosas. Mira, hay un origen, hay varias orígenes mitológicos del nombre, hay varias teorías, pero todas son mitológicas, que dicen que el nombre de Toledo viene de varios sitios. Por ejemplo, hay una que dice que fue Tubal, que fue un nieto de Noé, imaginaros a dónde nos vamos, el que eligió el nombre de la ciudad y la llamó Tubleto, que viene derivado, pues claro, de Tubal, Tubleto. Otra teoría mitológica, pues dice que fue Hércules el que la fundó y que la denominó Tolieptrón. Con la boca Por llena favor, no me vas Pacheco, a poder decir nada. Come y respeto luego a me los explicas. Potlietrón significa la ciudad más importante. Bueno, otra explicación que tenemos, pues que a Toledo llegó Terencio. Terencio fue un griego que cultivó las artes mágicas y atrajo por su conocimiento a mucha gente. Entonces a la población que se estableció a su alrededor la llamó Taigeto, que jugaba con el nombre del río Tajo y con la ciudad de origen suya en el Peloponeso, que era Taigeta. En cualquier caso, hasta no me cuadra. no, todo esto es mitológico. Hasta el siglo XIX, como no había otra información, pues esto hay una falta de datos importante, pues no se sabe muy bien el nombre de origen. Lo que sí es que ya últimamente ha habido muchos avances en el estudio y la investigación de la etapa prehistórica de Toledo, y hay un historiador, un científico, un descubridor, llamarlo como queráis, un investigador sobre todo, Jesús Carrobles, que tiene un libro que se llama Prehistoria de Toledo. Y dice que los primeros toledanos en la Edad de Hierro fueron los que posiblemente pusieran el nombre de Toledo. ¿Por qué? Porque es un término Toleto, es un término céltico que se identifica sobre todo por el prefijo tol, que significa o hace referencia a un sitio, a un lugar rico en aguas. Entonces, jugando con Tol y con el río, que es la referencia más directa que tiene la ciudad, pues ahí ese peculiar paisaje parece que el nombre proviene de ahí. Entonces, pero lo de Hércules está muy bien. Sí, todas, o la de Tubal, o la del nieto de Noé, fíjate, macho, que eso... No, pero Hércules es Hércules. Claro, y ya está. Bueno, pues esa era una, vamos con otra. Esta le va a gustar a Joa. ¿Por qué Toledo es conocida como la ciudad imperial? Pues Hombre, entiendo yo que por nuestro Carlos V. Ahí, pero bueno. Carlos I, vamos. Claro, pero vamos a ver, la Casa Austria está emparentada con los monarcas bizantinos de la Baja Edad Media. Fueron los que introdujeron en Europa el título de emperador de los romanos. En concreto, Federico II de Austria llevó el título de emperador desde 1440. Ese título lo heredó Maximiliano I, rey de los romanos y ya emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y claro, después el nieto, Carlos I, es el que fue convocado. Carlos I, que además era nieto de los reyes católicos, claro, fue proclamado por este orden rey de España en 1516, después rey de Roma en 1519 y luego consiguió ser proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1530. Entonces, Carlos I, que estuvo en muchos sitios, entró en Toledo, la primera vez que entró en Toledo fue el 27 de abril de 1525. Y alucinó, porque vio la ciudad tan bonita que dijo bueno, esto. no, la ciudad se empezó a poner bonita a partir de entonces. Porque antes tampoco le querían mucho, que los comuneros se levantaron en contra de Carlos V por su afán Ahí de está mi de prima querer ser María emperador. Pacheco. Entonces, Mismamente. hay que recordar, desde los tiempos visigodos, Toledo no había vuelto a ser capital del reino, no del reino, de España en general, o de lo que considerásemos Castilla, o en fin. Cuando los reyes decidían una capital, no estaba siempre en el mismo sitio. Era una corte itinerante. La corte estaba donde estaban los reyes. Entonces, por ejemplo, los reyes católicos convocaron, creo que 3 veces, en 3 ocasiones, las cortes en la ciudad, en Toledo. Carlos I visitó Toledo pues en largos periodos y entonces pues toda la influencia, toda la corte, todas las personas influyentes estaban en Toledo. Sí. A partir de 1530 pues empezó a considerarse como corte imperial, claro, porque como se hizo emperador, y entonces allí se comenzó a desplegar pues todo el lujo, todas las ceremonias, todo lo que... Después su hijo Felipe II
coge y se va a Madrid. Pero claro, ya deja de ser emperador. Entonces, como deja de ser emperador, Madrid no se puede considerar capital imperial. Entonces, Toledo es la capital imperial por Que se excelencia. lo digan a la Puerta Bisagra, si A es eso. imperial o no. Ahora os cuento más cosas. Bueno, tenía aquí cuál fue el origen de la ciudad de Toledo, pero me lo voy a saltar porque ya que hemos hablado de la Puerta Bisagra, os voy a contar qué representa, conocéis el escudo de Toledo, ¿no? El águila bicéfala. El águila bicéfala. Pues ¿qué representa el escudo de la ciudad de Toledo? Y es que ¿Qué es bicéfala? que tiene dos cabezas. cabezas. Ahí está. Que tiene dos cabezas. El águila la utilizaban las legiones romanas, el SPQR, allí tenían su águila, entonces se convirtió en el símbolo de los emperadores romanos. El águila era el símbolo del emperador. Claro, cuando Oriente y Occidente, el Imperio Romano de Oriente y el Occidente se separan, cada uno tiene su águila. Pero cuando Occidente cae, el Oriente asume la representación de los dos. Entonces, espera que voy a cambiar de música. Ahí que se me acababa. ¿Qué pasa? Que en vez de poner dos águilas, lo que hacen es juntar las dos águilas y sale un águila con dos cabezas. Este es el símbolo que introduce, como decía antes, en la Baja Edad Media, bueno, en este caso el rey Leopoldo VI de Austria, y luego ya, como os he dicho, en el siglo XV, Maximiliano I, que es el rey de los romanos, emperador Sí, el del abuelo de Carlos V. Se casa con María de Borgoña. Tienen a Felipe I, el hermoso. Felipe I se casa con Juana la Loca. Juana la Loca y Felipe el Hermoso tienen Juana a I, más bonito. Juana I de Castilla. Había otro hermoso que se cargó a los templarios. Ese no. No, y aquí en Santa Cruz tú sabes que es muy fácil decir hermoso. Hermoso, sí, hermoso. aquí. Y no Hermosón, es que hermosón. sean descendientes de. Hermoso, ¿qué te ha pasado? Y claro, el hijo Carlos I, que se convierte en rey de España, es el que coge el título y se viene a, como hemos dicho antes, a Toledo, y entonces se alza con el título de emperador del Sacro Imperio. Y entonces, aunque Toledo nunca albergó la capital como tal, se toma ese escudo. Además se pone, decías tú, se ponen en el Alcázar y en la Puerta Bisagra, se pone el escudo del águila bicéfala, y luego, un siglo más tarde, el Ayuntamiento de Toledo adopta el escudo en agradecimiento a Carlos I. Y desde entonces es el escudo de Toledo. Bueno, otra pregunta que os hago. ¿Qué reyes o reinas nacieron en Toledo? ¿Reyes o reinas de España o de Castilla? O de... A ver, ¿alguno que os acordáis? de la Hay Edad una muy Media, fácil. uf. ¿No? Sí. ¿Cómo? ¿Qué reyes o reinas nacieron en Toledo? ¿En Toledo? En Toledo. ¿Me pillas? Vale, bueno, pues os cuento. Claro, los ¿Tiene que visi- ser reines? Yo nací en Toledo. Yo también, yo soy una reinona. No, bueno, vamos a ver, los visigodos, sabéis que, claro, la capital Sí, fue ahí Toledo. sí tenían la corte. Sí, pero el problema es que desde que Atanagildo en el año 554 puso la capital en Toledo, pues los reyes visigodos estaban allí, pero como no eran descendientes uno de otro, sino que eran por elección, los reyes visigodos se elegían, pues no se sabe muy bien a ciencia cierta qué reyes nacieron allí. Seguro que alguno de ellos, seguro que nació allí, pero no sabe. Vamos a lo que está escrito y Documentado. estipulado. Documentado. El primero, 792, en octubre, nace Abderramán II. Fue hijo y sucesor de Al-Hakem I, ¿En Toledo? en Toledo, el cuarto emir omeya de Córdoba. Abderramán II. Abderramán II, no tercero, que fue Lo el más hacía yo famoso. por abajo. No, pues Abderramán No, pero II. el segundo fue el que se enfrentó con los vikingos, ¿no? Ahora mismo No, me pues pillas. no lo sé. Sí, creo que sí. Vale, pues Creo que fue el que se... Pues sí, pues reinó desde el 25 de mayo de 1822 hasta su muerte, que fue el 22 de septiembre de 1852. Hizo muchas cosas, la verdad es que fue un rey que fue muy importante, pero sobre todo, y lo que a mí me afecta y me llama la atención es que construyó una biblioteca muy importante con miles de libros y ordenó traer desde Oriente los ejemplares más interesantes y de mayor aportación al saber. Eso fue muy, muy, muy importante para mi gusto y para mí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con otro, que este sí os va a sonar. Un Alfonso. Alfonso X. Afonso X el sabio. Sí. Ese sí, nació el 23 de noviembre de 1221. Era hijo de Fernando III y Beatriz de Suabia y se proclamó rey de Castilla y León a la muerte de su padre en 1252. La mayor aspiración de Alfonso X, que antes hablamos de Carlos I, fue conseguir ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Mira que lo intentó el hombre, Sí, pero no hubo forma. lo hizo muchísimas más cosas, mucho más interesantes, pero su empeño era ese. Y tuvo que desistir ante el Papa Gregorio X en mayo de 1275, porque se lo quitó un tal Rodolfo de Habsburgo, uno que nadie Un conoce. don nadie. Y la última que os voy a contar, que hemos hablado también de ella, Juana I de Castilla.
Juana la Loca, o Juana I de Castilla, como nos gusta mejor decir, a partir de ahora, nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Y fijaros, lo curioso es que, a pesar de ser la tercera hija de los reyes católicos, es un poco lo que le pasa en otras circunstancias a nuestro rey actual, que es el tercer hijo de Juan Carlos. Sí. En este caso, ella era la tercera hija y fue la que llegó a ser reina. Primero fue infanta de Castilla y Aragón, después archiduquesa de Austria y finalmente propietaria de Castilla y León, de Galicia, de Granada, de Sevilla, de Murcia, de Jaén, de Gibraltar, de las Islas Canarias y de las Islas Occidentales. ¿Por qué? Porque lo heredó de Isabel. Pero es que además, como también heredó de su padre, era reina de Aragón, de Navarra, de Nápoles y de Sicilia. Todo eso, pues hasta 1516, desde 1516 hasta 1555, quería decir. Tenía dos hermanos anteriores. ¿Qué pasó? Que fueron uno detrás de otro. Sí. El hermano mayor, Juan, muere en 1497. La segunda en la estirpe, Isabel, en 1498. El que tenía que gobernar, el primer hijo nacido de los hermanos, que era el infante Miguel, el infante portugués, en 1500, 2 años después que su madre. Entonces, así iban cayendo. Pues le tocó a Juana. Tocó a ella, sí, el orden sucesorio era Claro. En 1504, 4 años después, muere la reina Isabel I y entonces se proclama reina de Castilla a Juana I. 2 años después, de 1504, el que las palma es Felipe el Hermoso. El Hermoso. Entonces ahí ya empiezan a decir que bueno, que está loca, que tiene estados de Pero enajenación entonces se mental, dice que no bebas agua sudando que... que es muy malo. Eso es muy malo. Pero vamos, Y- yo pienso que Fernando tenía que tener algo ahí. Sí, la verdad es que hay Ah. el cardenal Cisneros, que también mandaba un poquito, y dice esto no puede ser, así que Fernando, Estaban un poco hartos del Felipito, sí. Fernando coge otra Pero vez las guapo. riendas y metieron a la pobre Juana, la internaron en un palacio, un palacete en Tordesillas, y allí quedó la mujer hasta 1555. Sí. Allí, Sí, esas son- hasta el fin de sus días. esos son unos cuantos. Ujú. No sé cómo va el tiempo, si queréis sigo. Venga, Tengo Zocodover, San Juan de los ¿Cómo vamos Reyes, la la Camparta, general? bueno, venga. Bueno, pues esta me gusta mucho porque yo pensaba que Zocodover se llamaba así por otra cosa. Yo siempre he escuchado, la pregunta es, ¿por qué recibe la plaza de Zocodover ese nombre? Zocodover, ¿no? El Claro. mercado bonito para ver. Claro. ¿no? Ah, Yo lo he eso entendido es lo así que siempre. pensaba siempre, que Sí, porque sí. llegó Isabel I, o sea, sí, Oh, y qué dijo, chulo. ¡uy, qué chulo está esto! Esto es un zoco digno de ver. Pues no. No tiene nada que ver, ¿no? No, según nos contaba, como os he dicho, el autor de este libro, que es Andrés Covarrubias, Ajá. pues dice que la plaza de Zocodover, que siempre ha sido el punto estratégico de encuentro de los habitantes de Toledo, escenario de actos religiosos, políticos, sociales, culturales, pues se ha ido transformando. Además ha ido cambiando pues, que ha habido incendios, porque ha habido ampliaciones en las guerras, ha ido modificando el aspecto hasta tal y como la conocemos hoy. El nombre proviene de la época musulmana. En la época musulmana a Zocodover se accedía por el Arco de la Sangre, donde está ahora la estatua de Sí. Cervantes, pues por ahí se accedía. Y se utilizaba esa zona como mercado, eso sí, de ahí viene Zoco. Lo de Zoco. Pero era un mercado de animales. Entonces, ¿qué pasa? Que en árabe se dice Suk al-Dawa. Eso significa mercado o zoco de las bestias. Me queda igual. Suk al-Dawa. No sé si mi pronunciación en árabe será correcta. Algún acento te has comido, yo creo. Suk al-Dawat. Pero realmente Zocodover es Zuk al-Dawat, que es el mercado de las bestias o de los Ajá. animales. Y desde entonces la plaza, que se utilizó durante muchos años como mercado, estuvo ahí el martes, luego el famoso martes de Toledo, el mercado de Toledo estaba en Zocodover, luego se trasladó unas calles más abajo, por la zona de abajo de la calle Miguel de Cervantes, y ahora está en la Vega Baja, eso es otra cosa. Pero el caso es que, bueno, que en Zocodover se han celebrado corridas de toros, mascaradas, autos de fe, ejecuciones, ha servido como escenario de teatro, se han coronado reyes, es decir, que todo lo que pasa en Toledo ha pasado por Zocodover, por ese mercado de animales. Ujú. Bueno, y aunque tengo más y me estoy alargando mucho, os cuento una más y lo dejamos, si os parece. Aunque tengo, y así podemos hacer otro día más de esto. Exactamente. Sobre San Juan de los Reyes. ¿Os gusta San Juan de los Reyes? Sí, Yo es hace poco estuve. Precioso, vamos. Todo lo que se Estuve diga porque poco. fue la Noche del Patrimonio, que lo hace el Ayuntamiento de Toledo, abre todos los espacios públicos que hay, todos los monumentos, los abre gratuitamente durante unas horas, desde las 9 de la noche hasta la 1, y claro, pues acceder gratis es una preciosidad. Bueno, pues yo estuve en San Juan de los Reyes. ¿Por qué se construyó San Juan de los Reyes? Pues se construyó con el triunfo de las tropas castellanas en la Batalla de Toro, 1476, Ujú. que supone que Isabel I consigue definitivamente la corona de Castilla. Pues los reyes católicos quieren construirse un monumento homenaje a esa batalla y se lo encargan a un tocayo tuyo, a Juan Guas. Entonces le dicen, vamos a hacer un templo dedicado a San Juan Evangelista.
Es de estilo gótico, recargado, con reminiscencias y por entonces la época, pues reminiscencias flamencas y mudéjares que también tiene. Se comienzan las obras en 1477 y acaban justo con la conquista de Granada en 1492. Destaca la iglesia. Bueno, tenéis que ir, porque sobre todo por dentro, en lo que es la iglesia y en algunos sitios, aparecen siempre las iniciales de Isabel y Fernando, están por todos los... Además es una Y y una Sí, F, es verdad. y además aparecen las armas, el famoso yugo y las yugo y las flechas por flechas, todos sí. los sitios. Lo que es las escaleras de subir al claustro, porque el claustro está dividido en 2 alturas. Además es un claustro precioso, es una maravilla de claustro, y además por la noche, que tengo fotos por ahí, luego las pondré en el YouTube. Es una verdadera preciosidad caminar por eso. Tiene 2 alturas, 2 pasos, pues las escaleras y los claustros los hizo Alonso de Covarrubias. Claro, al principio se pensó que iba a ser el sitio donde los reyes católicos se iban a enterrar, es decir, iba a ser un monumento funerario, allí iba a estar la cripta, la capilla donde se iban a enterrar. Pero ¿qué pasa? Que conquistan Granada, edifican la Real Capilla en Granada y entonces dicen, bueno, pues ya que hemos conquistado esto y ha sido el último reducto de los árabes, pues entonces nos vamos a enterrar en Granada y esto se lo cedemos a los franciscanos. Desde entonces es monasterio, hasta el día de hoy. Lo que sí es muy curioso, y yo siempre que voy a Toledo y voy con gente se lo comento y se lo enseño, en la fachada norte y un poquito en la fachada oeste hay colgadas argollas y cadenas, unas filas de argollas y de cadenas, y todo el mundo pregunta, ¿y esto qué hace aquí? Esto pues tiene también una representación muy clara. Es la victoria sobre Boabdil el Chico, es un homenaje, y entonces esas son las cadenas que portaron los últimos cautivos de Granada. Tras la liberación de los cautivos que estaban allí, cogieron sus cadenas y vino a San Juan de los Reyes y las colgaron allí como homenaje o recuerdo a la liberación. A esa liberación. Así que eso es una de las poquitas cosas que os puedo contar de Muy este chulo. libro tan chulo que se llama 59 preguntas Otro día más, ¿eh? sobre Toledo. ¿Sí? ¿Más? Pues, Muy pues- interesante. Pues ahí estamos. Preguntas y respuestas sobre Toledo. Te he puesto el himno de los tercios porque vamos a empezar con... Mismamente. Hoy nos acordamos de... Pues, Pero bueno, déjame que diga muy rápido. venga. Estamos en No me cuentes historias, Onda Plana Santa Cruz 107.4 o ondaplanasantacruz.es. Y en este espacio donde está Juan Carlos Pacheco, Joaquín Belinchón, que va a intervenir ahora, y Rafael García, te contamos historias y leyendas. Y una historia de ellas es la de... Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar. Hay nada, estos que tienen así muchos apellidos. Hereda, como dice el del son chiste. de rancio abolengo, De sí, rancio señor. abolengo. Sí, señor. Era segundón de familia noble andaluza. Es del señorío de Aguilar. Él nació en Montilla, un 1 de septiembre de 1453. Montilla es un pueblo de Córdoba donde viene el vino Montilla Moriles. Por ahí el Pues apellido viene- de Córdoba. Es el apelativo exactamente de Córdoba. Fallecería en 1515 en la Granada que ayudó a conquistar en la época de los Reyes Católicos. Como a mí siempre me gusta y me recuerda Pacheco, me gusta poner las cosas en contexto. ¿Qué pasó ese año de 1453? Que me gusta un poco poner el contexto de uno al final es hijo de su tiempo y Gonzalo Fernández de Córdoba pues fue un hijo de su tiempo. Ese año cayó Constantinopla. ¿Y qué es eso? ¿Qué problema hay en que caiga Constantinopla? Constantinopla era un símbolo para Occidente, para la cristiandad. Para los que nos guste la historia, es lo que marca a nivel universal el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.
es el último punto, la caída del antiguo Imperio Romano, que se acabó dividiendo en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Pues este Imperio Romano de Oriente aguantó 1000 años aquel Imperio Romano de nuestro Julio César, y aguantó hasta 1453. Que dices la caída del Imperio Romano, pero no, Sí. pero siguió Es 1000 que años más. continuó, exactamente. No cayó de golpe, fue dando tumbos. Fue dando colondrones. Fue más griego que romano al final, porque el Imperio Bizantino fue más griego que romano. Y eso duró hasta 1453, que los turcos lo tomaron al asalto, a pesar de las últimas ayudas que recibieron desde Oriente, desde Génova, desde Venecia, pues se trataban de enviar tropas o voluntarios tratando de salvar aquel último rescoldo del Imperio Romano. Esta caída fue fundamental para que en Europa surgiese el Renacimiento. De Constantinopla salieron multitud de documentos, de sabios, que llevaron el saber de los antiguos griegos y de los antiguos romanos y lo expandieron por Europa. Hubo otras fuentes, aquí en España tenemos la Escuela de Traductores de Toledo fundamentalmente, pero fue base fundamental para que resurgiera en Europa y surgiera el Renacimiento. En el plano político es un paso de gigante del imperio turco, que salía de Asia y se empezó a adentrar en Europa. Los turcos llegarían a Viena, la asediarían 2 veces. En los siglos XVI y XVII los turcos estuvieron en el corazón de Europa. Con eso os quiero decir que nuestra reconquista no es un hecho aislado en el mundo. Estamos en un contexto de lucha general entre la cristiandad y el islam. Una potencia que se extiende y la otra la cristiandad que se defiende como gato panza arriba. En España llevábamos desde Covadonga tratando de recuperar el terreno que habían perdido los reyes godos y que los musulmanes con Tariq y Muza habían tomado en el 711. Cuando nace nuestro buen Gonzalo, allá por 1453, el valle del Guadalquivir ya está en manos de los reyes cristianos, reyes de Castilla, que fue fundamentalmente la que tiró para adelante en la última fase de la Reconquista, y el último reino moro, el último reino árabe de Granada, pues estaba ya totalmente a la defensiva, contrayéndose. Fue en este reino de Granada donde Gonzalo Fernández de Córdoba alcanzaría su primera fama, se curtiría en el ejército. Él está enseguida ligado porque aunque es segundón, su familia es de rancio abolengo, está legalmente emparentado con Fernando II, con el Fernando Católico. Su madre y la madre de Fernando el Católico eran primas. Entonces, oye, tenían lazos de sangre, aunque luego estuvieron enemistados, como diré. Fernando el Católico le tenía un poquito de ojeriza. Sí, un poquito de inquina. Y por la parte de su padre, sí pasó a servir en el séquito del que debería haber sido el heredero de los reyes católicos. Como acabó muriendo, pues pasó al séquito de la reina Isabel. La reina Isabel, que en la serie de televisión, y luego hay muchas habladurías que si estuvieron enamorados, que si sí, que si no. Realmente de cierto yo creo que hay poquito, pero bueno, ahí se queda eso para la leyenda y el sálvame de la época. El caso es que este hombre siempre estuvo al servicio de la reina Isabel, de los reyes católicos. Empezó combatiendo, porque él pertenecía a la Orden Militar de Santiago, combatiendo contra los portugueses que apoyaban a la Beltraneja, la otra pretendiente al trono de la hija del hermano de Isabel la Católica, la que era en principio heredera directa, pero que por no creerse que era hija de su padre, sino que era hija de
uno de la corte, el señor Beltrán, que parecía que era bastante guapo y se beneficiaba a la reina, y que el rey era impotente, pues entonces esa sombra de duda siempre quedó ahí, y la nobleza apoyó a Isabel como heredera del trono de Castilla en vez de a su hija, a la Beltraneja. La Beltraneja sí tenía el apoyo de Portugal, pero fueron derrotados por las tropas castellanas leales a Isabel. En esas tropas estaba Gonzalo Fernández de Córdoba. Donde se acabó curtiendo, como os digo, fue en la toma final del reino de Granada. Esta guerra fue muy importante, claro, porque es la toma de Granada. Es la base de lo que luego serían los ejércitos españoles de la Edad Moderna. Aquí Gonzalo Fernández de Córdoba es el prototipo del soldado español de la época, valiente hasta la temeridad. En no sé cuántos asaltos, allá en las Alpujarras, iba el primero. Pero lo que se dice el primero, escalando las murallas y tomando al asalto las ciudades. No era... Esta era como Pez del Pulgar. Sí, exactamente, del gremio del Pulgar, exactamente. Tenían que ser, no sé si se conocieron o no, seguramente sí, ¿sabes? Pero pertenece a esa clase de soldados, ese tipo de hombres arrojados, valientes y muy listos, muy ocurrente, porque hay un montón de anécdotas de esos asaltos, como con puertas hacían escudos para que no, cuando iban a saltar las murallas no les llegaran las flechas. Un montón de historias militares, así, de anécdotas de pequeñas hazañas. Los reyes enseguida vieron la valía militar de este hombre, y ya en 1494, al poco de tomar después de tomar Granada, donde el mismo Boabdil, que lo tomó prisionero una vez, Gonzalo Fernández de Córdoba, se hicieron amigos. Es curioso porque realmente este hombre, como calidad humana, por lo visto tenía bastante. Pues Fernando el Católico le metió ya en sus empresas napolitanas, en sus empresas mediterráneas. ¿Qué pintaba un castellano en el Mediterráneo? Con la unión de las dos coronas, Castilla y Aragón, con los reyes católicos, digamos que España se gira un poco hacia el Mediterráneo. Por un lado se girará a América y por el otro al Mediterráneo. Abandonaremos lo que es la salida natural, que era seguir creciendo hacia África, tomando los puertos africanos, y nos desviamos por un lado hacia América y por el otro hacia el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque Aragón era su línea de expansión natural, desde los almogávares, que habían acabado llegando hasta Constantinopla. Llevaba siglos Aragón tomando las islas del Mediterráneo. Estaban en Cerdeña, que era aragonesa de siempre, Sicilia, bueno, de siempre, de varios siglos atrás, Sicilia igual, y en el reino de Nápoles había un rey emparentado con nuestro Fernando de Aragón. Los franceses tomaron como área de expansión Italia, y entonces se tenía que producir un choque sí o sí. Hubo un tratado bastante civilino, de que oficialmente los franceses era un tratado de amistad con España, y que iban de cruzada a la Tierra Santa, y lo que hacían era repartirse Italia. España puso la cláusula, el rey católico Fernando puso la cláusula de que los franceses podían pasar por cualquier territorio, tomar cualquier territorio, menos lo que afectara al Papa. El Papa en aquel momento tenía sus territorios. Roma no era lo que es hoy, que es el Estado del Vaticano, es el más chiquitito del mundo. Entonces, los estados del Vaticano eran la mitad de Italia. Todo el centro de Italia era dominio del papado. Y Nápoles, que algo se olería a Fernando el Católico, digamos que se puso bajo la subordinación del Papa. Era estado feudatario del Papa. Esto es raíz medieval, feudal. Digamos que soy vasallo del Papa, con lo que en ese tratado no se ponía, pero se dejaba entender. Los franceses no lo quisieron leer, esa parte, porque lo que querían tomar era el Valle del Po, el norte de Italia, y el sur de Italia, Nápoles, que era muy goloso, es una campiña muy, muy feraz, muy rica. El choque entre Francia y España pues estaba cantado, y allí mandó Fernando el Católico a la primera expedición de castellanos. No eran aragoneses ni catalanes, no, eran castellanos. Era una armada del Cantábrico castellana con 8.000 soldados castellanos, los que fueron a Nápoles a darse las primeras veces de tortas en la primera guerra de 1494 al 98, me parece que es, seguramente patinaré algún año, contra los franceses. Ahí fue la primera y la única derrota que tuvo
El gran capitán. El gran capitán, porque se dejó llevar un poco por las ansias combativas de... La primera y la única, ¿no? Y la única derrota, exactamente, que tuvo, por dejarse llevar un poco por sus soldados, por venga, vamos a por ellos que son pocos y cobardes, pues al final nos dieron. A partir de ahí, digamos que espabiló y tiene una frase que era: no acostumbro a combatir cuando quieren mis enemigos, sino cuando lo pide la ocasión y las circunstancias. En esta primera guerra ya encadenó victoria tras victoria y fue cuando se le empezó a llamar el gran capitán, querido, idolatrado por sus soldados, por lo buen capitán que era. No solamente hay que saber ganar las batallas, hay que saber ganarse a tu gente. Hoy diríamos en términos empresariales que tenía mucho management, que es mucho gestión de equipos y este tipo, pues el gran capitán eso lo hacía como nadie. Hubo dos grandes guerras, después de esta hubo otra bastante más fuerte, ahí ya se consagró totalmente, fue la batalla de Ceriñola, de Garellano, donde arrasó, humilló a los ejércitos franceses y empezó a cambiar el arte de la guerra. La guerra es un arte, quieras que no, y las tácticas van cambiando a lo largo del tiempo. En la Edad Media lo que predominaba era la caballería pesada sobre todo. Los que van hasta los caballos van acorazados y en eso eran maestros. Tenía que ser tremendo escuchar los caballos sí, ahí. Iba a decir una palabra malsonante, pero sí, es ser impresionante una carga de caballería pesada, ver venir hacia ti 1000 caballeros que tiembla el suelo. La verdad es que tiene que impresionar mucho. Pues en eso eran maestros los franceses. Francia es un país con mucha población, mucha nobleza y era capaz de armar grandes ejércitos con mucha nobleza, con mucha caballería pesada. Los franceses venían de la guerra de los 100 años con los ingleses, donde ya habían empezado a tener algunos traspiés. Ya los ingleses, que no eran capaces de armar esos ejércitos tan grandes, sí fueron capaces de, con los arqueros, empezar a derrotar a la caballería francesa, a ponerle en un brete. Los españoles, Gonzalo Fernández de Córdoba, lo que hizo fue empezar a reformar el ejército con las enseñanzas que había tenido en la Guerra de Granada. Empezó a hacer coronelías, que es un tipo de organización militar que serían las bases de los tercios. Por eso hoy el tercio, la legión, la legión acantonada en Melilla es el tercio gran capitán, en honor al que realmente puede ser su fundador o su antecesor, por lo menos. La organización pasaba de la caballería a la infantería, y a una infantería cada vez con más poder de fuego con los arcabuceros. Gonzalo Fernández de Córdoba vio que sí, los espadachines muy bonitos, las lanzas muy bonitos, pero que las ballestas muy bien, pero que había una cosa, que eran los arcabuces, que esto había que desarrollarlo, había que invertir en ello y no tener 4 arcabuceros por allí sueltos, sino que había que multiplicar el número de compañías de arcabuceros. Fueron esas compañías las que desbarataban las cargas de la caballería francesa, y la que desbarataban. La caballería empezó a ser suplementaria, empezó a atacar por los flancos, a trabajar de otra manera en las batallas, mientras que los franceses solamente sabían atacar de frente y los españoles empezaron a descubrir tácticas para ir derrotando con muchos menos hombres, muchísimos menos hombres que los franceses. Eran batallas de 3-1 numéricamente hablando, franceses contra los españoles. Siempre ha sido así, ¿no? Incluso contra los sí. árabes, los moros, siempre íbamos en inferioridad. ¿No? A lo largo de la historia el ejército español siempre ha sido chiquitito porque España tiene poca población, entonces Francia nos dobla en población. Nunca podíamos levantar los mismos ejércitos que Francia o que Alemania. Alemania es un país de 80 y tantos millones de habitantes con el territorio que tiene ahora, que es la mitad más o menos de lo que llegó a ser Alemania. Alemania llegaba a lo que hoy es Rusia. Tenía la mitad de Polonia, Austria. Alemania era ¿Tiempos prusianos? Exactamente. Los prusianos vienen de la parte de Polonia pegando a Rusia, que hoy es territorio polaco y ruso. Entonces España se tenía que buscar las habichuelas, se tenía que inventar tácticas donde fuésemos capaces de combatir a un ejército superior numéricamente hablando, pero que tácticamente nosotros, pues a base de entrenamiento, de disciplina, de constancia y de muchos riñones, se conseguía derrotar. ¿Cuál sería la inquina que le tienen los franceses a este hombre, a Gonzalo Fernández de Córdoba, que en la Guerra de la Independencia
los gabachos, porque no merecen otro nombre, entraron en... No merecían. No merecían, vamos a ser respetuosos. Pero el señor el comandante, el mariscal francés que llegó a Granada, entró al monasterio de los... no sé bueno, quién fue. Llegó al monasterio de los Jerónimos, sacaron la momia de Gonzalo Fernández de Córdoba, la trocearon, le arrancó la cabeza, se la llevó a Francia y quemaron todas las banderas que tenía allí. Cabrón. 400, 500 años después. Ostras, les hizo mucha pupa. Cabrón. Aquí ya lo tenemos olvidado, este hombre. Cabrón se dice en el Quijote. Se dice en el Quijote, lo mismo hicieron, viene en la Real Academia. Sí, lo mismo hicieron con el Cid. También hubo un... no sé quién fue, que cogió la momia, la metió debajo de su cama y durmió encima del Cid. Sí, es... Y nadie les pide que pidan perdón ni nada por el estilo, ni se nos pasa por la cabeza ese tipo de historias. Pues el caso es que este hombre, Gonzalo Fernández de Córdoba, alcanzó, llegó a ser virrey de Nápoles, y os digo que el Fernando el Católico le tenía un poquito de inquina, yo no sé si por los bulos de que le gustaba la reina o no. El caso es que una vez muerta la reina, se explayó contra él, y aquí también hay mucho de leyenda. Se habla de las cuentas del Gran Capitán. Cuando se dice, ahora hablamos de las cuentas del Gran Capitán, es que se le piden cuentas a alguien que no las merece dar esas explicaciones. Entonces hay mucho de leyenda. Sí es verdad que el Gran Capitán escribió un libro con los gastos militares que había tenido durante las guerras de Nápoles. Sí es un poco de leyenda la explicación que decían que le dio el Gonzalo Fernández de Córdoba al rey. Por picos, palas y azadones, 100 millones de ducados. Por limosnas para que frailes y monjas rezasen por los españoles, 150.000 ducados. Por guantes perfumados para los soldados para enterrar a los muertos de la batalla, 200.000 ducados. Por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria, 160.000 ducados. Y finalmente, por la paciencia que hay que tener para descender a estas pequeñeces del rey, a quien he regalado un reino, 100 millones de ducados. Eso va con un poco de rintintín. Un poquito de rintintín. Pero eso es para hacerle la ola. Sí, es para hacerle la ola. Ahora si realmente lo escribió exactamente a sus narices. Que te das cuenta, lo mismo pasó con el Cid cuando la primera vez que la desterraron, que fue también un enemigo suyo dentro de sus filas. A ver, yo entiendo que esto es más leyenda que otra cosa. Porque si no, cuando vuelves a España te digo yo que acabas en galeras, dirigiéndote así al rey. Este hombre sí volvió y, hombre, ya no gozaba del favor real porque ya se había muerto su valedora, Isabel I, entonces, pues bueno, acabó muriendo en Granada, en sus terrenos, olvidado un poquito del rey. Al mes de morir Gonzalo, murió Fernando el Católico, que también tenía otras cosas en la cabeza en ese momento bastante difícil de la historia de España, donde estuvimos a punto otra vez de separar los dos reinos, porque una vez muerta la reina le echamos de Castilla a Fernando el Católico, se volvió a casar y menos mal que murió su descendiente, el hijo de Germana de Foix, de la mujer con la que se casó después. Si no, los destinos de Castilla y Aragón se hubiesen vuelto a separar. Pero bueno, eso es otra historia. Es otra historia, exactamente, es otra historia. Muy bien, pues hoy vamos de homenajes, un buen homenaje de uno a otro. Voy a ponerte... El Gran Capitán me mola. Bueno, es una figura realmente para 3 programas, vamos, porque da para mucho que hablar. Un tío grande. Escúchame una cosa, como ya vamos hoy bien pasados de tiempo, que llevamos 1 hora y 20... Ay, por Dios. Yo os amenacé la semana pasada con poneros a los lunis. Lo que pasa es que he encontrado otra cosa que viene un poquito más a cuento hoy, ya que hemos hablado del Gran Capitán, de la toma de Granada, de todas estas cosas. Ajá. He encontrado una canción de Miguel Ríos que se llama Boabdil el Chico. Así que hoy en nuestras canciones con historias... Pensaba yo que iba de vuelvo a Granada. También es otra, pero bueno, en este caso más directa. Boabdil el Chico de Miguel Ríos. Ahí va. Aún recuerdo Granada en la bruma de mi niñez. Yo era Boabdil, jugaba a perder en el monte sombrero que está junto al albaicín. Al atardecer lloraba por ti. Oh, oh, oh. Adiós amor, adiós Granada. Oh, oh, oh.
abraza y me rompe el corazón, me atraviesa la garganta, como al niño ruego a ti, la pena me mata. Veo la silla del moro y la sierra que queda atrás, veo la alhambra que flotando se va. En mis ojos se funde la imagen de mi ciudad, roja y cálida, desde la estación. Oh, oh, oh. Adiós amor, adiós Granada. Oh, oh, oh. El viento del sur me aleja de casa, aunque sé que volveré, harto de gloria y de frío. También sé que ya nunca seré Boatile chico, porque aquí en este tren se endurecerá mi sino. Voy tan lejos que al volver ya no seré un niño. Aprovechamos a Miguel Ríos de fondo para irnos despidiendo. Granaí Noel, para por cierto, que no hemos dicho cómo se va a titular este programa. Este programa se titula que hayamos terminado. Este sí es un buen plan, con la división Leclerc y el gran capitán. Ahí. ¿Y la leyenda de Toledo? Bueno, eso no está en el título, que para eso los títulos los hago yo. La pasta en la mano. Bueno, ¿y la semana que viene qué? Diré. pues estamos cerca de una fecha que es así de miedo, de terror, Halloween. Y yo voy a hablar... Como diría... No son leyendas. Halloween. No son leyendas, es un hecho histórico que pasó en Francia, en la región de Gévaudan. Y... bueno, aquí en España pasó en 1517, cuando vino Carlos I V de Alemania. Pasó algo parecido en... No hubo tantas muertes, hay pocos datos, pero sobrecoge. Además hay una película de la bestia de Gévaudan, Pacto con Lobos creo que se llama la película. Y más o menos es un hombre lobo lo que estamos hablando, que luego no fuera un hombre, pero es una bestia lobezna o lobuna. No es sí sale de allí la leyenda. La leyenda, bueno, después vale, luego la nos semana que viene, que nos liamos. Exactamente. Si no hacemos ya el programa. Claro. Venga, empalmamos. Joa. Yo que voy a hablar de Luisa Roldán, la Roldana, la primera escultora española. Iba a decir la mujer del que se fugó. Del Roldán, no. Esta es de nuestro siglo XVII, ahí que me patina, sí, del siglo XVII. Fue escultora de corte de Carlos II y Felipe V, que es la primera escultora española de la que se tiene noticia. Pues fíjate, una mujer que también viene bien y nos Sí, gusta claro, por mucho eso. contar historia de mujeres. Bueno, pues yo me puse hace un tiempo a investigar una cosa muy curiosa. Vosotros conocéis el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Voy. Y ahí están todas las cosas. Lo leo mucho yo. Todos los eso. días. Todos ¿no? los días, dos Pues veces. yo me puse a investigar en el Boletín Oficial del Estado cosas sobre Santa Cruz y me he ido retrotrayendo en el tiempo hasta pues los primeros boletines oficiales del Estado, que entonces no se llamaban así, entonces era la Gaceta. Gaceta de Madrid, Gaceta de Gobierno, Gaceta de Regencia, ya os contaré, y he sacado todas las noticias que hay de Santa Cruz, o todas las que he encontrado desde, bueno, casi desde los inicios de la Gaceta. Y hay cosas que no vais a creer, curiosísimas, que están reflejadas ahí y que son parte de nuestra historia. Pues, nos pues dejas. deseando estamos que llegue el próximo Claro programa. que sí. Así que, bueno, no nos dilatamos más. Venga, señores. Rafa, Joaquín. Hasta Un la abrazo, próxima. hasta la próxima. Un Exactamente. saludo a todos los oyentes, Hasta la os semana que esperamos viene. en el próximo programa. Gracias. Hasta luego. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado.